Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Jaime Nicolau y soy director de unidad en Banca Seguros y Previsión de la Banca Mar. Les damos la bienvenida a esta mesa redonda donde esta tarde pues, hemos reunido a expertos en ciberseguridad, en aseguramiento y en la gestión y tramitación de siniestros reales, incidentes reales. Con ellos debatiremos sobre las claves para tener una correcta planificación de seguridad digital. Eso lo podríamos denominar o encajar dentro del plan A, y la importancia de tener un plan B, pues si esa parte preventiva nos falla. Para ello contamos con la participación a mi izquierda de Carmen Gutiérrez, gerente de negocio y suscripción de Telefónica Seguros en el centro, con Pilar Rodríguez, todavía más a mi izquierda, partner de Doug Beachford, y con Javier Galloso, compañero del banco y director de la unidad de seguridad TI de la Banca Mar. Entonces, buenas tardes a los tres ponentes por acompañarnos. Esperamos pues, que nuestros clientes pues, disfruten con vuestras ponencias, no tenemos ninguna duda. Y si me permiten ustedes, les voy a compartir una presentación donde la intención, en principio, era explicarles a ustedes un contexto, contextualizarles un poco la temática que vamos a desarrollar a continuación, ¿no? Entonces, vivimos claramente en un mundo digital que de hecho pues, tiene toda la pinta de haber venido para no volverse, donde estamos expuestos cada día pues, a ataques que probablemente nada tengan que ver con lo que eran los ataques hace ya pues, muchos años, ¿no? Entonces, tener un plan preventivo claramente, una planificación es importante, es crítico, pero la pregunta que nos haremos después y vamos a desarrollarla es que si todo esto falla, si tenemos ese plan B, ¿no? Entonces, voy a explicarles ahora un poco los títulos de los 4 bloques que vamos a ver a continuación. Solo los voy a enunciar y después los vamos a desarrollar, ¿no? En un primer bloque vamos a ver pues, la evolución de los riesgos. La pregunta ahí importante que tenemos que plantearnos es si entendemos si han cambiado las cosas, si debo de continuar igual o si han cambiado cosas que me deben de llevar a tomar unas decisiones. El ver si pues, tenemos ese plan, esa prevención, esa detección y esa respuesta. Después hay cosas que pasan. Aquí ponemos un poco para que ustedes vean que en la realidad supera la ficción. Es así. Vamos a ver un ejemplo de casi un clásico en esta temática de incidente. Y después vamos a ver muy rápido pues, las recomendaciones que nuestros panelistas pues, nos van a comentar, ¿vale? Y yo ya sin más preámbulos voy a dejar de compartir y vamos a ir directamente pues, al primer bloque. Vamos a tener 15 minutos por aquello de intentar pues, llegar pues, y cumplir con el plazo de la hora en su conjunto, con lo cual tenemos esos 15 minutos que os podéis repartir con 5 pues, o como más os convenga entre vosotros, ¿vale? En cualquier caso, les recuerdo que el primer bloque era de evolución de los riesgos. De alguna manera, intentar comprender ese cambio, si creemos que efectivamente pues, ha habido un cambio. Y la primera pregunta, Javier, va a ir dirigida a ti, ¿no? ¿Qué nuevos vectores, Javier, de ataque han surgido con el incremento de la digitalización en el entorno laboral y personal? Pues la pandemia no ha hecho más, ¿no?, que aumentar, ¿no?, esta conexión. Esto es un mundo de oportunidades, pero también de riesgos, ¿no? Y para la ciberseguridad pues, es un riesgo importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el listado de riesgos más importantes de la próxima década del Foro Económico Mundial, la ciberinseguridad es uno de los más importantes, ¿no? El panorama de amenazas, ¿no?, cambia rápidamente. Cada vez tenemos, ¿no?, ataques más sofisticados. Podríamos hablar, ¿no?, de ataques de ingeniería social, ataques de negación de servicio, ataques pues que intentan, ¿no?, pues instalaros un virus, un malware, un ransomware para cifrar nuestros datos. El vector de entrada puede ser un ataque directo a nuestra infraestructura, un ataque tecnológico, ¿no?, intentando explotar una vulnerabilidad que no hemos remediado, pero hay muchos vectores de entrada que tienen que ver con la ingeniería social. Para que los que nos están viendo no lo entiendan, pues es
el ciberdelincuente manipula directamente, es pura manipulación, ¿no? Contando una historia, contando una urgencia, pues para que la víctima pues realice las acciones que quiere el ciberdelincuente o le pase la información confidencial que necesita, ¿no? A lo mejor pues unas credenciales para luego poder acceder a la infraestructura, a nuestro móvil, a nuestro ordenador, para luego, por ejemplo, desplegar un ransomware y cifrar nuestros datos. Muy bien. Carmen, esta la disparamos a la parte preventiva, ¿no? Ese plan B. ¿Cuáles son los desafíos, Carmen, más comunes a los que se enfrentan las empresas para adaptar las pólizas de seguro a estas formas de ciberataques? Bueno, pues como estaba comentando Javier, habéis visto que el panorama ahora mismo es cambiante, se van cambiando las amenazas y van mejorando las maneras de acceder a los datos. Ante esto, las aseguradoras tienen varios desafíos que se centran, por un lado, en asegurar que tenemos las coberturas adaptadas a estas nuevas amenazas. Por ejemplo, al principio los ransomware no tenían la frecuencia que tienen ahora e incluso ahora se están sofisticando con dobles maneras de extorsionar. Primero entran, te amenazan y luego te encriptan, por ejemplo, y esto es algo que vamos viendo que va evolucionando. Por lo tanto, es muy importante asegurarse que tenemos las coberturas actualizadas, ¿no? Que van a dar esa cobertura que las empresas necesitan. Por otro lado, hay saber que estamos cubriendo todo lo que se necesita cubrir. Por ejemplo, estamos cubriendo los riesgos de los proveedores tecnológicos de los clientes, es muy importante, estamos cubriendo lo que puede venir por ahí, no pensemos solamente en los ataques directos que puede tener la pyme, sino también, ahora mismo estamos todos interconectados y nadie es autosuficiente, todo el mundo está trabajando con proveedores tecnológicos, entonces es muy importante saber que estamos cubriendo todo el perímetro de la compañía. Luego, es súper importante poder dar esta información al cliente, esa seguridad. Y por otro lado, no olvidarnos que tenemos otro reto, que es no solamente las empresas, es que esto también está pasando en la vida familiar y tenemos que crear una cobertura para las personas, ¿no? Y tener que defenderles también en estos ataques de ingeniería social, en estos ransomware que también pasan a las personas. Pero centrándonos en empresas, ahora mismo nuestro objetivo es estar cumpliendo esos objetivos y esas expectativas de poder dar las coberturas que realmente necesita con estos ataques una pyme. Muy bien. Pilar, estaba para ti. ¿Qué tipos de siniestros, desde tu experiencia en la parte de gestión de incidencias de siniestros cibernéticos, son los más frecuentes y complejos de manejar? Bueno, pues dentro de la coordinación de incidentes yo distinguiría entre los más frecuentes y los más dañinos. Los más frecuentes, afortunadamente, son relativamente menos dañinos y más sencillos de gestionar. Y los menos frecuentes sí que son los más dañinos, que es como el ransomware. El más frecuente que nos encontramos son las suplantaciones de identidad en todos sus formatos habidos y por haber, como decía Javier, además con la inteligencia artificial cada vez se están sofisticando más. Y las suplantaciones de identidad, lo importante es que afectan a todo el mundo, es decir, nos afectan a nosotros como usuarios, personas físicas, que recibimos SMS, correos electrónicos de entidades bancarias, e incluso bueno, el fraude de mamá, me han perdido el móvil, por favor, contéstame. Pero también a nivel empresa nos encontramos que los empleados son vulnerables porque muchas veces se encuentran que hay personas suplantando su identidad, bueno, pues para hacer un cambio, por ejemplo, de la nómina, y no reciben ellos la nómina, sino que lo reciben unos terceros. Y también a nivel de organización tenemos el fraude del CEO, en el que pues genera también un impacto porque es una suplantación de identidad ya de un alto directivo en el que se da una orden de una transferencia de importes importantes de dinero y pues que van a parar a donde no deberían ir. ¿Por qué las suplantaciones son tan frecuentes? Bueno, pues por un lado, porque yo creo que necesitan menos habilidades técnicas y precisamente la inteligencia artificial les está ayudando a ser más sofisticados y no necesariamente los malos tienen que tener más conocimientos técnicos. Y a la vez, yo creo que la IA lo que está haciendo es que para nosotros sea más difícil detectarlo. Entonces, se junta que para ellos es más fácil crearlo y para nosotros más difícil detectarlo, entonces por eso se dan con mayor frecuencia. Como decía Javier, las suplantaciones de identidad es el punto de entrada
para un ataque posterior mucho más grave. Que ya una vez que les dejas acceder a tus sistemas, se hacen con el control, bueno, escalan privilegios y pueden meterte un ransomware o un malware que vamos al segundo tipo de incidentes, que afortunadamente son menos frecuentes, es verdad que va por oleadas, pero son menos frecuentes, pero sí que son más complejos de gestionar. Tienes que estar manejando muchísimas pelotas al mismo tiempo y que no se caiga ninguna. Y dentro de los ransomware, pues también nos encontramos con una sofisticación muy amplia. Doble extorsión, como decía Carmen, cifrado y te amenazo con publicar, incluso triple extorsión, que te cifro, exfiltro y además voy a extorsionar a todos los titulares de esos datos para que a su vez, bueno, pues se vean forzados a realizar un pago de dinero. Entonces, esos son los que, en mi opinión, son mucho más complejos de gestionar. Muchas gracias, Pilar. Javier, ¿cómo han afectado las recientes innovaciones tecnológicas en las estrategias de seguridad en Banca Marc? Bueno, pues como entidad financiera, ¿no? Llevamos ya durante muchos años invirtiendo pues mucho en materia de ciberseguridad. Es uno de los riesgos más importantes, ¿no?, que tiene una entidad financiera, y lo que es muy importante es nuestro centro del universo son las amenazas, ¿no? Entonces hay dos temas muy importantes. Uno, pues hacer muy bien los análisis, ¿no?, del panorama de amenazas que tiene la entidad, y otro también muy importante es tener mucho conocimiento de los activos tecnológicos que tenemos. Hablamos de ordenadores, hablamos de móviles, hablamos de centros de datos, hablamos de bases de datos. Es muy importante no solo saber pues las amenazas externas, ¿no?, sino qué tienes en tu entidad o qué tiene un usuario en particular para poder pues protegerse, ¿no? Muy bien, pues vamos a pasar al segundo bloque. La verdad es que sois muy disciplinados con los tiempos. Y bueno, vamos a por este segundo bloque. Tenemos otros 15 minutos para desarrollarlo. Y este va de plan de prevención, ¿no?, y del rol de prevención, planificación, ¿no?, y del rol de la póliza ciber como ese plan B que nombrábamos al principio, ¿verdad? Entonces, Carmen, vamos a empezar por ti en este segundo bloque. Considerando que el plan A puede fallar, ¿cómo deberían las empresas ver el ciber como un plan B esencial? Vale, las empresas ven su plan A es los elementos de ciberseguridad, ¿vale? Pues ellos ven esa primera línea, ¿no?, de defensa, que es la ciberseguridad, pero insistiendo en que es que cada vez es todo más complejo y cada vez hay más probabilidad de que el plan A falle. Entonces el plan B, que es la póliza de ciber, se convierte en una red de seguridad. ¿En qué sentido? Pues no solamente en una red de seguridad para hacer una transferencia de riesgo, como es una póliza de seguros. O sea, la pérdida financiera no termina cuando restablecemos el sistema. La pérdida financiera continúa porque la operación a lo mejor no puede continuar. Entonces ahí la póliza de ciber lo que le va a dar es ese apoyo, esa transferencia de riesgo para la parte financiera. Por otro lado, estamos hablando de pymes. Las pymes no tienen acceso a todos los elementos de seguridad que puede tener empresas de mayor envergadura. ¿Qué brinda una póliza de ciber? Acceso a un panel de expertos, que es importantísimo. Lo que ocurre cuando hay un siniestro, y aquí está Pilar conmigo, que estamos en muchos siniestros, las dos juntas, ¿no?, viendo lo que ocurre, viendo el caos que es cuando hay un ransomware, se necesita un control que ayuden a tener ese panel de expertos que muchas veces no se tiene. Tú puedes tener un antivirus, tal, pero no tienes a alguien que te ayude a gestionar tanto la parte legal como la parte de sistemas. Por lo tanto, es fundamental. Y que si tú estás tranquilo sabiendo que tienes una póliza de ciber que va a afrontar las pérdidas que se tienen después de un ciberataque, la dirección de la empresa va a estar a lo que tiene que estar, que es al negocio, a crecer, y no a estar preocupado por estos riesgos que están ahí, y el que no ha sido atacado ya a lo mejor lo es y no lo sabe. Por lo tanto, esto es algo que todas las empresas van a sufrir en algún momento. Por lo tanto, esa transferencia de riesgo creemos que es fundamental, y el plan B está de la mano del plan A y creemos que forma parte del mismo ecosistema de la ciberseguridad, tener una póliza de cyber. Muy bien.
Javier, ¿cuánto de importante es la detección temprana y una rápida respuesta? Pues comentaba ahora Carmen, ¿no? Muchas empresas, ¿no? Mucha gente se piensa que la ciberseguridad se basa en que no te pase nada, ¿no? Yo a veces hablo más de ciberresiliencia, ¿no? Es tener iniciativas, tener medidas para prevenir incidentes, pero también hacer iniciativas para detectar anomalías y si esas anomalías son incidentes de ciberseguridad, poder responder, poder contener, poder mitigar el incidente lo máximo posible y poder recuperarse, ¿no? Es muy importante, como he dicho antes, ¿no? Para la detección temprana, ¿no? Tener muy claro los vectores externos, los vectores internos, lo que hacen los empleados, ¿no? Lo que hacen pues este panorama, ¿no? de ciberamenazas. Es verdad, ¿no? Que cuando hablamos más de prevención, pues hay una dependencia muy importante en la tecnología. Cuando hablamos más de respuesta a recuperación, pues hay más dependencia también en los procesos, en los procedimientos que tengas de respuesta de recuperación y también en las personas, en los equipos humanos, en la buena comunicación. La detección temprana es fundamental para poder tener un éxito en una respuesta ante un incidente de seguridad. Muy bien. Hemos hablado se ha mencionado coordinación. Pilar, esta va para ti. ¿Podrías explicarnos cuánto importante es esa coordinación entre equipos de TI y los proveedores, en este caso de seguros, que den cobertura en caso de un incidente? Es fundamental, o sea, crucial. Yo creo que en los casos en los que el asegurado cuenta con un equipo de IT, aunque sea un externo, un autónomo externo que le presta ayuda a una pyme, por ejemplo, es crucial que estén coordinados con el panel de expertos. Como decía Carmen, la póliza ciber da soporte al asegurado en caso de un incidente y le da la tranquilidad que puede saber que ese IT, que puede ser una, dos personas o incluso ninguna, se va a ensanchar. Es decir, en pocas horas el equipo de IT interno del asegurado, por así decirlo, va a crecer. Va a tener 5 o 6 personas las que necesite para resolver el incidente. Entonces, eso es fundamental que el asegurado lo sepa, que todos forman un equipo, todos están a una, todos tienen el mismo objetivo y dentro de los diferentes proveedores que ofrecen las pólizas ciber, tenemos la figura del coordinador. El coordinador es quien se encarga de canalizar todo el flujo de información, de dar entrada a los expertos que lo necesiten y por eso pues es el punto fundamental de contacto del asegurado, quien se encarga de transmitir la información a tiempo real y sobre todo, muy importante, tener visibilidad entre todos de qué se está haciendo y qué no se está haciendo, porque es tan importante cubrir un vacío como no duplicar trabajos, o sea, que cada persona esté donde tiene que estar, que se cubran todas las actuaciones necesarias y con el fin de recuperarlo antes la actividad, en caso, por ejemplo, de un ransomware. Y en caso de incidente, Pilar, ¿vosotros detectáis que las empresas os están percibiendo como un brazo extensivo para la gestión de estas incidencias, de estos siniestros, como si fuerais un departamento más anclado en la empresa para resolver la incidencia? Totalmente. Lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, porque además abrimos un hilo técnico directo 24/7 para el asegurado y además se hacen las peritaciones, la recuperación de datos, la asistencia in situ, si la necesita, la va a tener ahí. Entonces tiene a los técnicos aquí al lado, los del seguro los tiene el propio técnico, el propio asegurado los tiene al lado sentados, entonces, pues casi físicamente es como el propio equipo. Muy bien. Javier, antes de que pase esa incidencia, supongo que el tema de auditorías, prevención, evaluaciones de vulnerabilidad en nuestros planes de prevención son críticos también, ¿verdad?, en esta parte preventiva. Sí, la parte de identificación, ¿no?, un pilar fundamental en la ciberseguridad no se basa solo en identificar, ¿no?, nuestros activos tecnológicos, es también identificar el máximo número de amenazas. Es verdad que te ayudas muchísimo, ¿no?, de pues, herramientas tecnológicas que te pueden ayudar pues, a hacer auditorías de escaneo de vulnerabilidades de manera automática en la infraestructura, en nuestros centros de datos, también herramientas tecnológicas que nos ayuden, ¿no?, a identificar vulnerabilidades pues, en el código, ¿no?,
¿no? Hay muchas empresas que tienen departamentos de desarrollo, ¿no? Que hacen ellos software, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? También esta parte de desarrollo seguro. Yo siempre digo que en esta parte es muy importante que haya en todo lo que pues, haga una empresa, por ejemplo, que haya seguridad por diseño, ¿no? Que la seguridad esté embebida en los trabajos que haga desarrollo, en los trabajos que haga infraestructura, en los trabajos que haga, por ejemplo, arquitectura o la parte de arquitecturas más que tengan que ver con el dato. Es identificar vulnerabilidades es esencial, ¿no? Para poder o remediarlas o asumirlas según el riesgo, si es un activo que no es una función esencial para el negocio, o también lo que comentabais, ¿no? De transferir ese riesgo si sabemos que en algún momento pues, nosotros no vamos a poder prevenir o responder de manera adecuada, ¿no? a un ataque. Muy bien, pues seguimos respetando muy bien los tiempos y vamos a por el tercer bloque. Hemos hablado pues, que pues, al principio cuando les anunciaba a ustedes los temas de los 4 bloques, que pasan cosas, aunque parezcan inverosímiles, ocurren, y yo creo que ya se está convirtiendo en una especie de clásico, el famoso ransomware, que de hecho lo habéis mencionado en un par de ocasiones, ¿no? Que bueno, por aquello de recordarles, pues es cuando alguien se mete en nuestro sistema y nos lo encripta, ¿no? Entonces nos pide un rescate para desencriptarlo, ¿no? En cualquier caso, son casos, insisto, pues que ocurren, y a mí me gustaría pues, que comentáramos un poco, ahora os hago pues, una serie de preguntas para pincharos, que seguro que desde la parte preventiva y en la parte reactiva pues, habéis visto más de 2 situaciones de estas, y voy a empezar en este caso por ti, Carmen, en la parte de póliza, en la parte de seguro, ¿no? En esa parte reactiva, ¿no? ¿Cómo intervino la póliza ciber y qué rol jugó en la gestión de un incidente por ransomware? El ransomware, Jaime, es el siniestro por excelencia que hace que se utilicen todas las coberturas de una póliza, ¿vale? O sea, cuando entra el ransomware en una empresa, se tiene que activar todo. ¿Qué papel juega? Pues fundamental, poner orden, lo primero, entender qué está pasando, dar las primeras ayudas y medidas de mitigación, porque es fundamental. Cuando ocurre, no saben hasta dónde ha llegado, o sea, por poner ejemplo, hay que cortar hasta internet, o sea, no puedes seguir trabajando, hay que cortar toda la comunicación, hay que desenchufar, ¿vale? Entonces, en ese momento la póliza empieza con el servicio de respuesta ante incidentes, pone a todos los expertos a trabajar esa primera llamada, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de sistemas, porque siempre pensamos en toda la parte técnica, no hay que olvidar nunca la parte legal. Como bien decías, un ransomware es un acceso a tus datos, a tus sistemas, hasta dentro, entran hasta la cocina, por lo tanto tienen acceso a todos los datos, y todas las empresas tienen datos, aunque solamente sean de sus empleados. Entonces, es muy importante tener cubierta esa parte legal. Se va a hacer ese análisis legal, esa parte técnica, y ver si se puede recuperar. Y muy importante, quién está detrás de ese ransomware, qué grupo, qué ciberdelincuente ha encriptado, porque hay que hacer una due diligence, hay que saber quién está detrás, si se puede seguir o no se puede seguir hablando con estas personas para ver qué rescate piden, qué posibilidades hay de que esos datos acaben exfiltrados y publicados en la deep web o que se vendan. O sea, por lo tanto, cuando hay un ransomware, la póliza de cyber entra en todas las facetas, porque entra en un primer momento para estabilizar el negocio, para ponerlo en marcha, y después para dar soporte financiero a toda la pérdida, con una PB, una reclamación de terceros, los gastos extraordinarios que se incurre para toda la parte de IT, de volver a subir las aplicaciones, de migrar todo a un servidor alternativo. O sea, entra absolutamente en toda la cadena del siniestro. Es el peor siniestro que puede haber, y desgraciadamente es el que otra vez está repuntando, y estamos volviendo a cifras que no nos gustaría tener, pero que tenemos. ¿Diríais que cumple con la frecuencia y con la intensidad? Sí, totalmente. O sea, es el siniestro por excelencia, donde además son siniestros largos. Sí, y Javier, desde tu experiencia, ¿cuál es el impacto operacional de un ataque de ransomware, ¿no? En la infraestructura de una empresa como Banca Marc?
Pues el impacto operacional, según la tipología de datos o según la aplicación, ¿no? Pues puede tener un impacto en negocio muy negativo, ¿no? Porque al final cifrar los datos significa que no tienes acceso a ellos, significa que los aplicativos o los recursos o esos activos pues están no disponibles, ¿no? Y es muy importante, con lo que han comentado antes, ¿no? Siempre que haya, ¿no? Detecciones sobre pues, que hay un gran volcado, ¿no? de datos, ¿no? en algún recurso, o que hay un envío masivo, ¿no? de información hacia afuera. Esto te puede hacer pensar, ¿no? que estás teniendo un ataque de ransomware y que están preparando pues, dobles, terceras, cuartas extorsiones, ¿no? Sí. Sacando información hacia afuera. Siempre cuando se detecta una anomalía o tienes que gestionar un incidente de seguridad, y sobre todo el ransomware, ¿no? que tiene un impacto tan negativo, lo más importante, la premisa es que la parte operacional, la parte de negocio, pues pueda volver a la normalidad, ¿no? en el menor tiempo posible, ¿no? Pero sí que sabemos que los incidentes de ransomware, como han comentado, ¿no? Pues no son incidentes que nos podamos recuperar rápido, ¿no? Porque muchas veces en esos incidentes no solo se han tenido acceso, ¿no? Porque cuando están en nuestra infraestructura pueden ir haciendo movimientos laterales por nuestra infraestructura sin que nos demos cuenta, ¿no? Antes a lo mejor, ¿no? de cifrar esos datos, pues también han cifrado, ¿no? alguna copia, ¿no? Por eso también es muy importante lo que se habla a veces, ¿no? de las terceras copias, ¿no? que son copias en frío, ¿no? copias que están fuera, ¿no? de nuestros centros de datos, porque esa recuperación es esencial, ¿no? Correcto. Pilar, en la parte de gestión de siniestros y siguiendo pues, con ese clásico, ¿no? del ransomware, ¿cuáles fueron los desafíos, cuáles han sido los desafíos más significativos en casos reales de incidentes de ransomware? Pues yo creo que identificaría 5 desafíos y todo va más o menos dando una vuelta a lo que vamos hablando. El primero de ellos sería justo cómo garantizar o por lo menos restablecer la continuidad del negocio. Y para eso es fundamental, en el momento en el que nos notifican un siniestro, preguntar por el plan de contingencia, plan de continuidad de negocio, y es necesario que el asegurado nos explique qué actividades para él son esenciales y, por tanto, dónde están alojados los datos, por ejemplo, los programas, para poder dar inicio a esas actividades más esenciales. Y también, por ejemplo, pues saber cuáles son sus plazos de cumplimiento, sus obligaciones, tanto frente a la administración, frente a terceros, porque nos podemos encontrar en el día 29 que el 30 hay que presentar una liquidación de impuestos y tendremos que saber qué planes tenemos en marcha y a cuáles también dar prioridad. Ese sería, yo creo, el primer desafío. El segundo, yéndonos más a la parte técnica, sería lo que es la recuperación de los datos y de los sistemas en sí. Y aquí, bueno, pues es fundamental, yo creo que equilibrar 2 cuestiones. Por un lado, la rapidez en la restauración, y para eso necesitamos saber qué copias de seguridad tenemos, si son completas, no, offline, online. Y también no nos vale restablecer esas copias de seguridad, que yo creo que muchas veces los asegurados piensan, tenemos una copia de seguridad, restablecemos y ya está. No, para eso precisamente también tenemos los forenses y los expertos del panel que provee el seguro, que se encargan de analizar que esa copia de seguridad esté segura, porque no nos vale de nada montar una nueva copia de seguridad si ya está comprometida, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos que seguir un balance y eso es, bueno, pues un desafío. Otro desafío, pues cómo gestionar los contactos o no contactos con el atacante. Tenemos una petición de rescate, tenemos una extorsión. Entonces, habrá que decidir si se inicia un hilo abierto de comunicación, en su caso, hasta dónde llegamos. Entran muchísimas cuestiones estratégicas de negocio, legales y técnicas en esa decisión que también hay que ir gestionando a lo largo de toda la gestión del ransomware. Otra implicación sería la legal. Nos encontramos en un ransomware ante una violación de seguridad, que esto en la normativa de protección de datos sería
una de las causas por las que hay que notificar que hemos sufrido una violación de seguridad a la Agencia Española de Protección de Datos, y de hecho hay que hacer una valoración del riesgo existente para esos titulares de los datos a los que han accedido, han exfiltrado, qué riesgo tienen de que sus datos estén en la dark web, se vendan. Entonces, en función de esa valoración habrá que notificarles o no. Y, por último, muy ligado a esto, el control del daño reputacional, que también está muy ligado a la gestión del siniestro y también a los expertos que intervienen en la gestión de un siniestro. También está la parte de comunicación, de gestión de crisis, de qué comunicamos, cuándo lo comunicamos, cómo y a quién. Entonces, yo creo que esos desafíos muy complicados los encontramos todos en un ransomware. Muchas gracias, Pilar. Hemos hablado de un tema curioso, que es el rescate. Y es curioso, además, que forme parte de una cobertura de una póliza, pero es real, ¿no? Entonces, en la parte, Carmen, de la póliza, cuando habéis tenido pues, una incidencia de ransomware, ¿qué considerasteis? Es decir, ¿qué inclinó la balanza para decidir entre pagar el rescate o intentar estrategias de recuperación? Lo primero hay que saber que estamos hablando con ciberdelincuentes, eso para empezar. Entonces, como os decía antes, es súper importante contar con expertos que sepan cómo manejar una extorsión y que sepan cómo manejar los ciberdelincuentes. ¿Esto qué te lo proporciona? Una póliza de cyber, una póliza de ciber. Tú no entras en Google y buscas ¿quién me puede ayudar a hablar con los malos? No. Entonces, la póliza, lo que nosotros nos basamos mucho es en ese apoyo con esa nota de rescate, que siempre dejan una nota de rescate, averiguar quién es. La suelen firmar, es una manera, o sea, sabemos quién está, entonces lo primero que hacemos es quién está detrás. Vamos a ver quién está detrás, podemos seguir hablando, no podemos seguir hablando, y bueno, ahí se toma la decisión de lo que necesitamos es, con una buena política, con un buen respaldo de copia de seguridad, como se estaba comentando antes, con ese análisis que los forenses pueden ver si se puede o no, más nosotros ya hemos evolucionado con nuestro equipo de siniestros el poder muchas veces recuperar hasta un 80% de los datos, ¿no? Entonces, nosotros ya partimos de eso, de oye, podemos trabajar en esta línea de recuperación, en paralelo vamos a hacer una due diligence de saber quién está detrás, tenemos expertos que van a analizar quién está detrás, por lo menos para hablar, pero pagar el rescate no es nunca la primera opción. Lo primero porque, os decía, son ciberdelincuentes y no te puedes fiar de su palabra, ellos pueden decirte que van a desencriptar todo y no será así. Pero gracias a estos expertos que tenemos detrás es que podemos llegar a analizar y saber qué grado de verdad tienen cuando dicen que pueden cumplir con la promesa de que si pagas te lo dan. Entonces, normalmente, afortunadamente, el grado de pago del rescate es mínimo porque conseguimos restablecer la operación al cliente, al asegurado, con sus propias copias, con nuestros propios mecanismos que tenemos de restauración de datos. La balanza se suele inclinar más a no pagar, pero también porque contamos con ese respaldo de saber quién está detrás y cómo mantenerles quietos, hablando con ellos y que no sigan atacando con nuevos ataques al cliente, porque tenemos que ir trabajando en volver a subir servidores, aplicaciones y volver a poner el negocio en marcha. Y el tema de que los ciberdelincuentes pues, sean conocedores de que pueda existir un rescate en caso de este incidente, ¿no podría poner en guardia un poco a las compañías de seguros que respaldan este tipo de incidencias? Es decir, que no se interpretara como un reclamo a delinquir a través de un ransomware, sabiendo que voy a poder cobrarme una indemnización con una solicitud de rescate. Fíjate, que yo creo que pagan más los que no tienen póliza de cyber que los que tienen póliza de cyber. Pero de todas formas es más sencillo, porque cuando tú vas a pagar, no esto es hago una transferencia bancaria y ya está, no. Tienes que tener un e-wallet, tienes que comprar bitcoins y no es que te doy un password y todo se ha visto la luz, no. Hay que volver, te dan un programa que tienes que instalar en tus sistemas para que todo vuelva a ser operativo. No todo el mundo ni siquiera sabe. Como detalle que sepáis que nos estamos encontrando ahora ciberdelincuentes que copian a ciberdelincuentes ya maduros en el mercado y no saben desencriptar. Ellos saben encriptar, pero no saben desencriptar lo que acaban de encriptar. O sea que, ojo, porque es que nos estamos encontrando con muchísima casuística, pero yo creo
que pagan más los que no tienen póliza de cyber que los que tienen póliza de cyber. Porque los que tienen póliza de cyber tienen herramientas para volver a poner en marcha el negocio, y los que no tienen una póliza muchas veces pagan porque no tienen otra opción y no saben sino qué hacer. Entonces, bueno, no creo que sea un acicate para que lancen más ataques. Lo que pasa es que es muy sencillo acceder ahora mismo a comprar en la deep y en la dark web, que no deja de ser la internet oscura, kit. Y yo siempre pongo los ejemplos, que no hay que imaginarse a una trama a veces organizadas, que a veces te lo puede lanzar un chaval de 16 años comiendo chetos en un garaje y te está lanzando un ransomware. Entonces... Pilar, cuéntanos un poco al detalle cómo se manejan las negociaciones en las incidencias de ransomware y, sobre todo, las recomendaciones que para futuros incidentes podamos tener en cuenta desde la gestión del siniestro. Bueno, como decía Carmen, la premisa sobre la que partimos es no pagar, pero esto no implica que no sea conveniente, a lo mejor por cuestiones estratégicas, mantener cierta comunicación. Muy importante, comunicación que no es negociación. Esto me gustaría dejarlo claro porque hay muchas personas que se incomodan cuando les decimos, bueno, pues hemos respondido a su inicial solicitud, hemos abierto el chat, por así decirlo. No significa que estemos negociando. Simplemente hemos captado su atención y sabe que estamos ahí, ¿vale? Y esto se hace por una cuestión estratégica fundamental. Nosotros necesitamos tiempo para hacer la evaluación que os comentaba antes, ver qué copias hay, si van a ser válidas, si son suficientes, y poder evaluar la situación, porque muchas veces es que únicamente necesitamos 5 o 6 días para tenerlo más crítico. Esos 5 o 6 días yo necesito mantener la atención del atacante para que no, bueno, pues directamente me quede sin poder descifrar o exfiltre y publique toda la información. Eso como punto de partida. ¿Cómo se realizan las negociaciones? Bueno, es muy importante que el asegurado no haga por sí mismo las negociaciones, precisamente por lo que decía Carmen. El seguro pone a disposición del asegurado una empresa especializada, que hay muy pocas en el mundo, que se dedican única y exclusivamente a este tipo de acciones, de contactar y, en su caso, negociar con los atacantes. Entonces, ellos saben exactamente cómo se hace el modus operandi, qué horas son las mejores para escribirles, cuánto tiempo pasa normalmente entre un grupo de atacantes que respondan o no, y nos permite ir tomando todas las decisiones estratégicas. Estas empresas, en el momento en el que se le envía la nota de rescate, como decía Carmen, saben identificar quién está detrás y, por tanto, una comprobación fundamental, y es la due diligence. Ver si detrás de ese atacante está dentro de alguna lista de países sancionados o dentro de una blacklist. Esto es muy importante porque si se tiene alguna sospecha de que el atacante puede pertenecer a un grupo terrorista, ahí se corta absolutamente toda la comunicación. Por ejemplo, esto es una garantía que el asegurado tiene, que eso nunca en la vida va a ocurrir y nunca se va a realizar ningún pago si es que se tiene que realizar de forma indebida. ¿Qué aportan también estas empresas? Bueno, pues un análisis del grado, como decía Carmen, de fiabilidad de la amenaza, porque esto es muy importante. Hay veces que lanzan ataques y luego no son fiables, o se les pide una prueba de vida y vemos, como nos ocurrió una vez, que sabían cifrar pero no sabían descifrar. Entonces, ¿de qué nos sirve pagar un rescate si no nos van a dar una llave de descifrado adecuada? Entonces, todas estas cuestiones son las que se encarga una empresa especializada, se encarga de darnos en tiempo real toda esta información, también asesorar, en su caso proveer del software necesario para desencriptar una vez que se obtiene la llave de descifrado. Entonces, es una pieza fundamental dentro de todos los proveedores de servicios, es una pieza fundamental y que nos va a ayudar mucho a tomar decisiones y a contener mientras que se restaura la actividad y las copias de seguridad. Javier, tú en la parte de empresa, en la parte preventiva, tú detectas en otras reuniones, en otros foros donde puedes estar, que las empresas han ido madurando en cuanto a la sensibilidad tanto del plan A como del plan B, en este caso pues aseguramiento y gestión. En general estás, ya no solo por la experiencia propia, que es evidente, sino estás notando sensibilidad al respecto de las empresas.
Sí, es que hay que tener en cuenta, ¿no?, que al final tener una estrategia de ciberseguridad, que el plan B está dentro de la estrategia, ¿no?, de ciberseguridad, pues en las empresas es un tema cultural, ¿no? Es verdad que entidades financieras que tienen una cultura de ciberseguridad muy madura, pues de hace tiempo, ¿no?, tienen este tipo de pólizas. Pero sí que es cierto que pues a lo mejor otros sectores o a lo mejor empresas o pymes, ¿no?, empresas más pequeñas, pues esa cultura, ¿no?, de ciberseguridad, hasta que a lo mejor no te pasa algo o ves que un amigo o la empresa de al lado le pasa algo, pues no te das cuenta, ¿no?, que aparte de tener diferentes iniciativas, ¿no?, para protegerte de los datos, también tienes que tener un plan B, ¿no?, una buena póliza para poder no solo transferir ese riesgo, sino lo que comentaba Carmen y Pilar, ¿no?, gente experta que solo se dedica a responder a incidentes de seguridad, ¿no?, que tiene muchísima experiencia a hacer análisis forense, a realizar análisis por si esas copias, ¿no?, que a lo mejor pues, el ciberdelincuente lleva meses en tu infraestructura y no te has dado cuenta y ha infectado pues a lo mejor las copias de los últimos 3 meses, ¿no? Es muy importante que cada vez haya más cultura de ciberseguridad. Es verdad que muchas veces es una cultura de ciberseguridad reactiva, ¿no?, por algo que has oído, pero yo creo que en España hay cada vez mucha cultura de ciberseguridad y las empresas pues se han dado cuenta, ¿no?, que como todas las empresas, ¿no?, tienen un proyecto de transformación digital, quieren tener aplicaciones, ¿no?, de autoservicio, quieren tener infraestructuras expuestas, ¿no?, en Internet, pues necesitan una buena estrategia. Muy bien. Y Carmen, en Telefónica Seguros, ¿vosotros detectáis más peticiones de aseguramiento de empresas que han sufrido una incidencia o está madurando, está calando esa sensibilidad y las empresas antes de sufrir esa incidencia os compran una póliza? Hay de los dos tipos, pero sí que es cierto que se está viendo que ya hay una demanda sin que haya habido un siniestro previo. Hay muchísima mayor concienciación, las pymes se están dando cuenta que es estratégico que tengan una póliza de cyber. ¿Por qué? Porque si tienen un ataque, saben que no cumplen, porque lo saben, que no tienen todos los elementos de ciberseguridad, por presupuesto, por falta de conocimientos, no tienen todos los elementos. Entonces, la póliza de cyber les está dando esa red de seguridad, ¿no? Además, nosotros en Telefónica Seguros apostamos porque la manera de hacer que puedan llegar a las pólizas de cyber es no vamos a hacer ese análisis pidiendo requisitos, análisis técnicos para poder precisamente llegar a todo el entramado de pymes y que puedan tener esta póliza de cyber, que como te decía antes, a lo mejor sí que era más de he tenido una póliza, Dios mío, tengo que contratar un seguro, ahora quiero la póliza de cyber porque sé que puedo tener un siniestro y necesito estar cubierto porque no hay el músculo financiero, las empresas no tienen un músculo financiero de 6 meses para estar parados. Entonces son cada vez más conocedores y además cada vez viene más, incluso de los departamentos de sistemas, la petición de que se necesitan este otro elemento que ellos también consideran dentro de la política de ciberseguridad, que es una póliza. Entonces, creemos que sí que está habiendo más concienciación y que se está viendo esa necesidad. Y es que además ya las empresas más grandes están pidiendo estas pólizas a las empresas más pequeñas porque muchas veces se accede a los grandes por los pequeños. Claro. Y ya muchas veces ya se va a convertir como una RC, es como si necesita una póliza que asegura la continuidad de la empresa. O sea, una póliza de cyber asegura la continuidad del negocio de una pyme ahora mismo. Correcto. Pilar, cuando una empresa ha tenido un siniestro y se ha resuelto favorablemente, ¿anima incluso a mejorar las medidas de prevención? ¿Esto lo estáis viendo también? Sí. Voy a armarme mejor para evitar que esto me vuelva a suceder. En cualquier caso me ha sucedido y se ha resuelto bien, pero conciencia todavía más a la empresa para tomar esa prevención de manera más rigurosa. Totalmente. Nosotros por protocolo, cuando damos por cerrado el siniestro, le trasladamos al asegurado una serie de medidas de seguridad que consideramos que son oportunas para una total remediación y contención del incidente, pero es el propio asegurado el que nos dice, ya las he implementado,
y además me gustaría reforzar mis medidas. Si podéis darnos alguna recomendación adicional, algo que consideréis que podemos mejorar, lo hacen. Muy bien. Vamos a por el bloque 4. El bloque 4, pues la verdad es un poco a discreción. Yo os animaría pues, para que nos hagáis una conclusión. Os iba a decir de manera telegráfica, no hace falta que sea telegráfica, la que consideréis más oportuna, pero conclusión y recomendaciones. Carmen. Bueno, pues la recomendación es que es preferible tener una desviación en presupuesto de contratar una póliza cyber que tener una desviación después de un siniestro de cyber. Entonces es otra herramienta más para cubrirse, es otra herramienta más para poder estar enfocados en el negocio y transferir todo el riesgo de un ciberincidente. Creo que tener este tipo de pólizas te da acceso a un panel de expertos que sin tenerlo una pyme no lo tiene. Entonces creo que es fundamental para la resiliencia de las empresas y para la continuidad del negocio, porque las amenazas se están multiplicando y todas las empresas, como decía antes, si no les han atacado, están siendo atacadas o van a ser atacadas. Creo que tener una póliza de cyber es fundamental para poder afrontar la relación comercial, el negocio de la empresa, sin preocuparse qué me pasa si mañana tengo un ciberincidente. Es fundamental. Estáis trabajando desde Telefónica muy bien también, no solo la parte de empresas, sino también la cobertura para particulares. Claro. ¿Cómo cuánto está madurando la parte de particulares versus empresa? Porque todo empezó pues, con las coberturas para empresas, ¿no? Claro, nosotros hemos visto que cuando se ofrecía a la pyme, la propia persona responsable en contratar los seguros, decía, oye, ¿y esto para personas? ¿Esto me puede cubrir a mí? Y era, no, entonces vimos la necesidad y que no había en el mercado. Entonces nosotros hemos diseñado la misma póliza de empresas, pero para personas. ¿Por qué? Porque es que ahora mismo los ataques van dirigidos a ambos lados. Entonces creíamos que igual que protegemos la empresa, podíamos crear un producto para proteger a las personas. Y este producto lo hemos creado y está teniendo muy buena aceptación porque estamos cubriendo el núcleo familiar y además dando servicios preventivos para también evitar que pase, pero cuando pasa va a tener un mismo nivel de ayuda con un panel exactamente igual que puede tener una empresa. Entonces sí, está teniendo aceptación porque la gente, no conocía, la gente demandaba un producto que no se había diseñado y ahora ya existe el producto. Entonces sí. Muy bien, fenomenal. Pilar, desde la parte de gestión de siniestros, ¿qué conclusiones nos podrías dar y sobre todo las recomendaciones? Porque el quid de la cuestión está en la gestión del siniestro, ¿no? Para recomendar determinadas maneras de hacer otro tipo de prevención. Bueno, por supuesto, desde el punto de vista preventivo, para mí siempre lo decimos y es que es lo que detectamos una vez que vemos los análisis forenses, la persona es el eslabón más débil. Tanto nosotros como particulares, usando el móvil, navegando tranquilamente por internet, como empleados, porque es por donde entran muchísimos ataques de ransomware, el uso indebido por parte de los empleados. Entonces, la prevención, fijándonos en los empleados, en su formación, incluso haciendo simulacros de propios incidentes, yo creo que ayuda bastante. Y ya en cuanto a la gestión del incidente, yo creo que es importante que se tenga en cuenta que un incidente cibernético no solo afecta a la parte más técnica, que es lo que estamos hablando todo el rato, restaurar copias de seguridad, análisis forense, tiene una visión muy amplia y que necesita muchos expertos. Y como decía Carmen, por ejemplo, un seguro de ciberriesgos te da facilidad para tener esos expertos. ¿Por qué? Porque tenemos unas obligaciones legales frente a la Agencia Española de Protección de Datos, frente a otras administraciones, frente a terceros en los que se están incumpliendo posibles contratos y reclamaciones que se puedan recibir. También tenemos pues, que gestionar cierto daño reputacional y para eso necesitamos tener en cuenta cuestiones de comunicación. No hace falta ser una gran empresa para saber que pues me ha pasado un ransomware, aunque tenga 10 empleados, tengo que comunicárselo. ¿Qué les comunico?
¿qué recomendaciones les tengo que dar para que estén ellos protegidos como personas y que no sufran una suplantación de identidad, por ejemplo, porque les han comprado sus datos en la dark web como consecuencia de un ransomware? Pues yo creo que toda esa visión integral es necesario que se tenga en cuenta y precisamente que se necesitan muchos expertos de diferente tipología para gestionar adecuadamente un siniestro. Muy bien. Javier, desde el punto de vista de empresa, desde Bancamar, ¿qué conclusiones nos darías, nos facilitarías y sobre todo también recomendaciones? Pues conclusiones, ¿no? Comentaría, ¿no? Lo que hemos dicho de este panorama, ¿no? De amenazas, cada vez más cambiante, cada vez más sofisticado, las tecnologías disruptivas, ¿no? Que ya no vienen, ¿no? Ya están, ¿no? Como la inteligencia artificial y que nos pueden ayudar en el día a día, pues son un riesgo, ¿no? También para la ciberseguridad y hay que ir con mucho cuidado. En la estrategia de ciberseguridad creo que es fundamental lo que comentaba Pilar, la cultura de ciberseguridad en la empresa, esa mentalidad compartida entre todos los empleados, que la ciberseguridad es un pilar fundamental para su trabajo del día a día. No es solo, ¿no? Que no cliquen en un link o que no den sus credenciales, también tiene que ver con departamentos más tecnológicos, ¿no? Dentro de empresas, como puede ser el desarrollo de software o el mantenimiento, ¿no? De nuestra infraestructura. La cultura de ciberseguridad y la concienciación es fundamental y que siempre venga, ¿no? Desde la alta dirección. Y recomendaciones, ¿no? A nuestros empleados, también a nuestros clientes, ¿no? Es muy importante nunca fiarse, ¿no? Siempre verificar estas campañas, ¿no? Que vemos de phishing, ¿no? De correo electrónico o de smishing, ¿no? Que más afectan a las entidades financieras, ¿no? Que suplantan, ¿no? a entidades financieras y con el pretexto, ¿no? De una urgencia, de un pago anómalo o un movimiento extraño, pues nos hacen clicar en un link para dar, ¿no? Nuestras credenciales. Es muy importante que, independientemente, como vivimos en un mundo digital, sea una empresa grande, una pyme, sea un usuario, ¿no? Todos tenemos un móvil en el día a día y también hay que tener en cuenta, ¿no? Tener el móvil actualizado, ¿no? A la última versión. Cada vez más las actualizaciones de software son actualizaciones de seguridad. Hemos hablado de lo importante que era, ¿no? Identificar vulnerabilidades, pues tanto las empresas tecnológicas, ¿no? que desarrollan sistemas operativos, pues ellos también identifican vulnerabilidades. Y es muy importante tener nuestros sistemas siempre actualizados, ¿no? Para prevenir este tipo de incidentes. Muy bien. ¿Vosotros creéis que partiendo de la base que los ciberdelincuentes pues están a la vanguardia para innovar ataques, evidentemente la parte preventiva es, entiendo que sería siendo crítica al respecto, y la parte reactiva también, pero quería haceros una pregunta en cuanto a si creéis que podemos correr la parte preventiva, la parte reactiva a la misma velocidad que los ciberdelincuentes. Deberíamos. Es el desafío al inicio que decíamos de que con este panorama de amenazas hay que revisar coberturas. En nuestro caso de la póliza hay que saber que podemos estar dando la cobertura y dar el alcance que se necesita. Sobre todo ahora con la inteligencia artificial se está sofisticando los ransomware y cada vez está más al alcance de cualquiera poder lanzar una suplantación de identidad, un ransomware o tal. Entonces deberíamos de poder ir a la misma velocidad, pero ese es un desafío, ese es el reto que tenemos todos tanto la parte de elementos de seguridad como la parte de pólizas y de gestión. Hay muchos elementos ya, hay muchas herramientas que con el uso de la inteligencia artificial en ciertos tipos de incidentes permiten una resolución mucho más rápida. Ayuda. Sí. Muy bien. Bueno, pues hemos acabado los bloques, la estructura de la presentación y vendría ahora pues el turno de preguntas. Nos han entrado ya algunas preguntas que voy a intentar pues, dispararos en base pues, a lo que pueda leer que nos han escrito. Una podría ser para ti, Javier. ¿Cuál sería la mejor estrategia
preventiva, es decir, robustecer de cada día más pues, esta parte preventiva y no tanto la parte del plan B, la reactiva, o una mezcla entre ambas. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, al final son las dos, ¿no? Porque hemos comentado que una estrategia de los pilares mismos, ¿no?, de la ciberseguridad tienen que ver con identificar, protegerse y detectar amenazas, pero también responder, ¿no? Responder y recuperarse ante incidentes. Las dos son muy importantes. Lo que es más importante de todo, ¿no?, es tener un buen análisis de riesgos, ¿no?, para saber qué riesgos pues, debo mitigar, qué riesgos puedo asumir y qué riesgos tengo que transferir, ¿no?, a estas pólizas. Muy bien. Otra pregunta, a ver, ¿qué tipo de soporte? Carmen, esta creo que va para ti. ¿Qué tipo de soporte post-incidente ofrecen ustedes para asegurar una recuperación eficaz y aprender de la experiencia? Pues mira, un poco lo que había explicado Pilar. Lecciones aprendidas después de un siniestro, lo que nosotros facilitamos a nuestros asegurados les damos toda la foto de qué ha pasado, por qué ha pasado, por dónde han entrado y damos esas medidas de qué tienen que hacer para que no vuelva a ocurrir. Entonces, aparte nosotros les facilitamos un EDR, que es como un super antivirus, para estar seguros que durante 3 meses está todo limpio. Entonces le permitimos también ese tiempo que nosotros les estamos facilitando, esa monitorización, que ellos vayan mejorando todo lo que les hemos puesto encima de la mesa que tienen que mejorar, y siempre con la ayuda de los expertos que han estado ayudándoles durante el siniestro. Entonces sí, las lecciones aprendidas de un siniestro las tienen también, además hasta por escrito. O sea, sí. Otra pregunta. A ver, Pilar, esta no la puedes responder tú. Como persona física, ¿qué me conviene tener como medidas de prevención? Bueno, pues antivirus, o sí, siempre actualizado, por favor. Y yo diría que el doble factor también de autenticación. Y en caso de que, desgraciadamente, se haya pinchado en algún link malicioso o se tenga sospecha de que se ha sido objeto de un robo de cualquier tipo de credenciales, por ejemplo, notificárselo a la entidad financiera que se tenga para comunicarle que existe ese riesgo y que puedan estar también un poco alertas al tipo de movimientos que se producen. Muy bien. Bueno, pues hemos cumplido a rajatabla el tiempo, son las 6:30. Tenemos que ir cerrando ya pues, este debate. Han quedado algunas preguntas sin responder, pero bueno, vamos a ver si intentamos a través de sus gestores hacerles llegar las respuestas y me van a permitir que antes de despedirnos pues compartamos una reflexión que creo que encaja bien con todo lo que hemos escuchado, y es una frase de Robert McNamara que dice que el riesgo es algo a gestionar, nunca a olvidar. Las cosas pasan, seguirán pasando y bueno, creemos que no es tanto que debamos de olvidar las cosas malas que pasan ni nada por el estilo, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Que es apuntalar estas medidas de prevención y tener ese plan B pues, por si estas medidas de prevención pues, no nos funcionan. Muchísimas gracias por estar en este evento. Esperamos que haya sido pues, de su interés. A los panelistas, pues muchas gracias por vuestras intervenciones, sobre todo por las recomendaciones. Y nada, pues esperamos que de verdad les haya resultado pues, interesante. Buenas tardes y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Buenas tardes.